Hermanos, estamos ante un capítulo difícil. Es un capítulo difícil y mucho más difícil es intentar explicarlo y aplicarlo en solamente 20 minutos. Recuerden, esta no es la predicación, esta es solo una meditación del texto leído, así que es difícil. Déjenme comenzar mostrando la dificultad del texto, trayendo a sus mentes el título que decidí ponerle a esta meditación. Tenía una opción de poner meditación de Números 31, esa era una opción para el título, pero aquí está para hacerlo, para demostrar su complejidad. Decidí llamarlo Guerra Santa. Guerra Santa. Lo que tenemos en Números 31 es Guerra Santa. Hermanos, se nos narran eventos que a los oídos de creyentes del siglo XXI y hombres en general del siglo XXI nos suenan un tanto fuertes. Pero lo que tenemos en Números 21 es el prototipo de la idea de lo que debe ser la guerra según Dios. ¿Qué es un prototipo? Proto quiere decir algo antes, algo que es hecho en forma a veces pequeña, en forma diminuta. Y eso que se hace en forma diminuta tiene que ser replicado, es lo ideal para que se replique a mayor escala. Bueno, en Números 31 se nos narra una guerra santa perfecta, prácticamente perfecta. ¿Cuáles son los componentes de la guerra santa? Bueno, leemos en la historia. Dios manda a destruir a un pueblo. Israel es ese pueblo que es el instrumento de Dios para destruir a esa nación. Israel obedece las indicaciones. Israel prospera y vence arrasadoramente. Dios se complace y bendice. Hermanos, ¿existe tal cosa como guerra santa? ¿O existió tal cosa como una guerra santa? Mi respuesta es, a la luz de Números 21, sí, existió la guerra santa y existe la guerra santa. El componente para distinguir una guerra santa de una guerra que no es santa son al menos dos. Hay dos cosas que se necesitan para llamar una guerra santa. Y en primer lugar es que la guerra tiene que ser mandada y ordenada por Dios. Cuando vemos a Israel luchando en Números 31 contra los madianitas, cuando vemos a Israel luchando contra ellos y los pueblos de Canaán contra todos los que todavía les falta de luchar, debemos entender que estas guerras eran santas porque Dios les había ordenado atacar. La guerra era algo común entre las naciones. Ha sido algo común en la historia de la iglesia. Pero las guerras santas solo son aquellas que son divinamente dadas u ordenadas por Dios. Así que cuando
cualquier otra nación, no importa que se llame cristiana la nación o lo que sea, o que tenga buenos propósitos o ideales, y lo pongo entre comillas, si no es directamente ordenada por Dios, no es guerra santa. Pero en Números 31 tenemos una guerra santa. ¿Cuál es el segundo elemento necesario para hablar de guerra santa? Bueno, los propósitos de Dios al ordenar tal guerra son propósitos santos, son propósitos justos. Hermanos, un rey puede ordenar guerra contra otro reino porque desea someterlos y expandir su gobierno. Puede ser por venganza, puede ser por odio, hermanos, odio, generar odio. Así fue como trabajó la mentalidad nazi, generando odio. Así fue como trabajó el comunismo en su tiempo, generando odio. Así fue como trabajó el comunismo en China y en Rusia, generando odio entre naciones. Pero cuando Dios ordena a Israel hacer guerra contra las naciones, tiene propósitos santos. En primer lugar, muchas veces el propósito es castigar a la nación que se rebela ante Dios. Déjenme intentar mostrar cómo la guerra debe ser vista en este contexto como una guerra santa. Hermanos, todos recuerdan Sodoma y Gomorra, ¿no es así? Es una imagen constante en nuestras mentes. ¿Qué era Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra eran el epítome, o sea, la más grande expresión de pecado. Había perversión en la sociedad. Y entonces Dios, contra quien pecaron, decide castigarlos. Decide juzgarlos. ¿Qué hace, hermanos, para castigarlos? ¿Qué hace? Yo sé que todos ustedes lo saben, niños. ¿Qué hace Dios contra esa nación? Deben recordar, ¿qué hace Dios con la nación de Sodoma y Gomorra donde Lot se fue a vivir? ¿Qué les hace? Los castiga con fuego. Del cielo salen llamas y destruyen a la nación. Ok. ¿Fue algo justo y santo lo que hizo Dios? ¿Qué diríamos? Sí, fue algo santo y justo. Lo mismo que hizo en el diluvio. ¿Sí? El diluvio es Dios juzgando a los pecadores porque su maldad había llegado hasta lo sumo. Ok. Cuando vemos a Dios haciendo eso, lo reconocemos santo y justo. Lo que está pasando ahora con Israel es que ahora Israel, en lugar de que Dios mande fuego del cielo, ahora usa a Israel como su instrumento para infringir castigo. Debemos entender eso. La guerra santa es contra naciones que han pecado contra Dios. No es porque Dios necesita riquezas. No es porque Jehová el Rey quiere simplemente expandir su territorio, porque de Él es la tierra y su plenitud del mundo y todo lo que en Él habita. Es porque Dios está castigando a las naciones. De hecho, recuerdan que en otro texto dice, todavía no vas a ir a pelear contra ellos porque no han llegado a su más grande maldad. Todavía los voy a dejar pecar un poco más para que colmen mi paciencia. ¿Quién era esta nación contra los que Dios manda destruir? La nación de Madián. Esta es la nación relacionada con el pecado de Israel hace unos capítulos atrás, ¿recuerdan? En donde los hijos de Israel caen con las madianitas en idolatría y pecado sexual, y llega Finés a calmar la ira de Jehová cuando atraviesa a la madianita y al judío. Esta nación es una nación pecaminosa. Esta es una nación que merece el castigo de Dios. Esta es una nación que Dios tiene que juzgar. Así que esta guerra es santa porque tiene propósitos santos. En primer lugar, castigar al pueblo de Israel. Además, purificar la tierra. Dice Israel, tienes que entrar y tú eres mi nación santa.
Y cuando entres, no quiero que queden madianitas porque los van a pervertir. Hermanos, ¿por qué se tiene que exterminar a toda mujer? ¿Recuerdan qué hace el pueblo? Llega, conquista, se llevan a las mujeres como botín, se llevan a los niños. ¿Y qué hace Moisés? No, eso no fue lo que mandó Dios. Tienen que destruir a todos. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tiene que ser así? Porque si no se van a contaminar. Estas mujeres que traen fueron las que los hicieron caer en la idolatría. Fueron las que los llevaron a adorar falsos dioses. Tienen que destruirlos. Esa es la razón. Esa es la razón por la cual las mujeres, las que no eran vírgenes, tenían que morir. ¿Por qué esto? Porque en ese tiempo la cuestión de la sexualidad estaba involucrada con la idolatría. O sea, lo que Dios estaba diciendo es: esas mujeres son idólatras de corazón y los van a hacer caer, así como pasó con Salomón. Así que porque yo quiero mantener un pueblo santo, ustedes tienen que destruirlo. También a los hombres. ¿Por qué? Porque van a crecer y van a tener suficiente fuerza para vengar a sus padres. Solamente quédense con los niños, las niñas que son pequeñas y que no han tenido idolatría, no han tenido un corazón de idolatría. Esta es la guerra santa. Este es el mandato de Dios de destruir. Ahora, pienso que para muchos lo que estoy diciendo suena fuerte y suena grave, y lo es. Pero esta guerra que Dios mandó era santa, justa y buena, porque todo lo que procede de Él es santo, bueno y justo. No te debe espantar tanto escuchar hablar de guerra que Dios manda para castigar a Israel, como no te debe espantar que Dios mató. Piensa en esto. A veces se considera el diluvio como una historia bonita para los niños y nada más. Pero el diluvio es Dios matando a toda la humanidad excepto a 8. Sodoma y Gomorra es el castigo de Dios. Estas guerras es el castigo de Dios y nos suena fuerte. Pero lo que esto nos lleva a entender es lo grave que Dios considera el pecado. Amigo, cuando leas en el Antiguo Testamento de guerras donde Dios está mandando a castigar, de llamas que caen del cielo, de diluvio que llena la tierra, lo que debe venir a tu mente es: Dios es santo y Dios es justo, y esto es lo que el mundo merece por causa de su pecado. Y es, amigo, lo que tú y yo merecemos naturalmente. Eso es lo que debe estar en tu mente y en tu corazón. Cuando veas esto, date cuenta que tú tenías que estar allí y yo tenía que estar allí. Ahora, si esto te parece fuerte, piensa en el infierno. Piensa en el infierno. Porque ¿qué es el infierno sino el castigo prolongado y constante de Dios por toda la eternidad? Si escuchamos de guerras, debemos aprender a entender en el contexto de Israel que eran guerras santas porque Dios estaba castigando al mundo por sus pecados. Dios castigando al mundo por medio de Israel. Pero amigo, el infierno va a ser peor, donde serás castigado por tus pecados en la eternidad de eternidades. No será un momento de sufrimiento, muerto por espada, para después descansar, sino una continua aflicción del alma para siempre. Niños, han escuchado quizá hablar de guerras. Y quizás hasta juegan a guerras. Debemos saber que todas las guerras que en este mundo han nacido han sido malas por el corazón malo del hombre.
Pero las guerras que Dios mandó a Israel a hacer eran guerras santas, eran guerras ordenadas por Dios, porque Él estaba castigando al mundo por sus pecados. Y lo que allí sufrían era justo. Así que si te parece fuerte y hasta un poco grotesco lo que escuchamos, espero que consideres la gravedad de que permanezcas en un corazón no arrepentido, porque el castigo que te vendrá será peor. El castigo que vendrá sobre ti será más duro. No será una guerra de 1 o 2 días. Será un castigo continuo. Y no hay diferencia entre nosotros y esta nación que es castigada. No la hay. No es que merecemos menos. Simplemente se está retrasando ese castigo. Es de ahí que llamamos la necesidad del arrepentimiento. La necesidad del arrepentimiento. Y la fe en Jesucristo como el único medio de tener perdón de pecados. Pero hay algo que me llamó la atención de esta guerra y creo que es lo que nos dirige a contemplar a Cristo aquí. ¿Cuál fue el resultado de la guerra? Madián, todos muertos, casi todos muertos. Israel, ¿cuántos? ¿100? ¿120? 0. Hermanos, Dios les está diciendo a Israel, si ustedes obedecen y ustedes hacen lo que yo les pido, yo los haré prosperar. Pero lo que me llevó a pensar esto, hermanos, es que esta guerra perfecta en realidad era un prototipo, era un anticipo de lo que sería la guerra que Cristo haría en la tierra. Sí, Jesucristo, aquel que trajo amor, aquel que trajo paz, es uno que vino a hacer guerra. Es uno que vino a hacer guerra y vendrá a hacer guerra. Él vino a hacer guerra. En primer lugar, enviado por Dios para destruir el diablo, para vencer el mundo y vencer la muerte. Y así como Israel, al obedecer a Dios, vence y es prosperado, así nuestro Señor Jesucristo es prosperado en su obra. De tal manera que Pablo puede hablar con jactancia y decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y si ya no hay más paga del pecado, porque Cristo la recibió, Cristo recibió esa paga del pecado, entonces ya no hay muerte, hermanos. Esta guerra en realidad nos anticipa la guerra perfecta que Cristo hizo. Hermanos, Cristo vino a aplastar las potestades superiores. Cristo vino a vencer al maligno. Cristo venció en la cruz. Amigo, eso es algo que debes entender de ese madero que quizás has visto en diferentes lugares. A veces pintan a nuestro Señor Jesucristo como alguien que simplemente fue vencido. No, Él venció a través de morir. Él venció a través de su humillación. Él venció a través de caer. Él venció por medio de su cruz. Así pagó el pecado. Venció nuestro enemigo el pecado. Así venció al diablo, porque el diablo ya no tiene más que reclamar. Y así venció a la muerte. Hermanos, no a Madián, no a Goliat. Los peores enemigos en la cruz Cristo venció. Y ahora, todo aquel que se refugia en Cristo goza de esa victoria. ¿No escuchamos que el botín fue repartido? ¿No escuchamos que cuando el pueblo regresa se tiene que repartir? Se parte en primer lugar en 2 y después del 50%, un 2% tiene que ir a los levitas y lo que sobra de ese 50 es para
el pueblo y el otro es para los levitas y lo demás se da para los reyes, para los jueces. Así Cristo viene a vencer, pero no para ganar un favor a Él, sino para darnos su victoria. Eso es lo que Cristo consigue en la cruz. Ahora, déjenme terminar con esto. Cristo hizo guerra santa. Es guerra santa porque fue mandado por el Padre a vencer al diablo, a aplastarlo y a conquistarlo. Es guerra santa porque tenía un propósito bueno: salvar a los que estaban sujetos al diablo, salvar a los que estaban sujetos a la esclavitud del pecado, librarlos de las cadenas del infierno. Pero ahora una pregunta. Hubo guerra santa, ya lo vimos, Números 31 es guerra santa. Cristo hizo guerra santa. Pregunta, ¿hoy en día hay guerra santa? ¿Qué opinan? Algunos, como los Estados Unidos, han justificado algunas de sus guerras como defensa a Palestina, que es la tierra prometida. La Palestina fue la tierra prometida. Israel ya no es más el pueblo de Dios. Israel étnico ya no es. Así que esas no eran guerras santas. ¿Cuáles son las guerras santas? Todas las ordenadas por Dios que pasaron y tenemos registradas aquí. Fuera de eso no hay. Entonces, si alguien pregunta, ¿hay guerra santa hoy en día? Tenemos que hacer una pregunta, tenemos que contestar con una pregunta. Esas son de las mejores respuestas. Le respondemos con pregunta. ¿A qué te refieres con guerra santa? Si te refieres a matar físicamente a los enemigos, no. Pero hermanos, en un sentido, la iglesia tiene guerra santa. La iglesia ha sido llamada para luchar con el pecado. La iglesia ha sido llamada para conquistar las almas, para rescatarlas del lago de fuego. La iglesia ha sido llamada para implantarse en esta tierra y resplandecer como una luz. Pero avanzar y conquistar esto es imposible hacerlo por el brazo de la carne. Es imposible hacerlo por la dependencia humana, hermanos. No hemos ido a llamar a conquistar el mundo con el cristianismo por medio de la espada. La Escritura dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hemos sido llamados, hermanos, a ejercer diferentes tipos de guerras. Guerras privadas en el corazón contra el pecado. Guerras externas para ir a conquistar este mundo con el Evangelio. Hermanos, ¿cuál es mi llamado a la luz de Números 31? Obedezcamos. Si tenemos una guerra santa y no luchamos, ¿qué va a pasar con Israel? ¿Qué pasó cuando le dijo, sube a Canaán? Sube a Canaán, reconoce la tierra y vas a entrar a luchar. ¿Y qué dijo Israel? Señor, no. ¿Qué pasó con Israel cuando dijo no? ¿Qué pasó? 40 años dando vueltas. Y todos murieron, hermanos. Hermanos, tienes un llamado a hacer guerra. Tienes un llamado a hacer guerra santa. Hermano, ¿estás batallando con los pecados del alma? ¿Estás batallando con esos pecados en la familia, en el hogar? ¿Estás batallando con esos pecados del corazón? Hermano, has sido llamado a santificarte. Yo te digo esto. Usa los medios que Dios ha puesto y yo te aseguro algo, vencerás. Hermano, tú que estás en este tiempo quizás siendo muy tentado, muy abrumado, usa los medios de gracia. Usa los medios de gracia y Él te va a hacer prosperar. Israel cuando salió prosperó, hermanos. No tenemos este ejemplo solamente. ¿Qué tal cuando Moisés está en el monte e Israel está luchando y Moisés está orando y alza los brazos y prospera, baja los brazos y cae?
Hermanos, hemos de usar los medios de gracia, hemos de usar la lectura de la palabra, la oración, la asistencia fiel a la iglesia y comprometida, el tiempo de oración de la iglesia, la devoción familiar. Y hermanos, podemos esperar que Dios nos empiece a dar la victoria, porque no fue Israel el poderoso, sino Dios el victorioso que hizo a Israel prosperar. Pero hermanos, déjenme atender esto ahora. No solo a la guerra interna que estamos llamados a hacer. Hermano, ¿estás conquistando el mundo con la espada del Evangelio? ¿No es interesante que esta es justamente la ilustración que usa el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6? Poneos la armadura de Dios. William Gurnall hizo un pequeño tratado de 900 páginas sobre lo que enseña la armadura de Dios. Muchas cosas importantes. Pero hermanos, hemos sido llamados a luchar por Cristo. Hemos sido llamados a vestirnos como soldados de Cristo. ¿De qué iba vestido Peregrino, niños? ¿Con qué lo vistieron en esa casa bella, en esa casa hermosa? Con una preciosa armadura. No solo con la cual podría defenderse de las acechanzas del diablo con su escudo de la fe, pero también con la espada de la verdad, del Evangelio de Cristo. Hermanos, que esta imagen venga a nuestra mente esta mañana. Hemos sido llamados no solo a protegernos de los ataques del enemigo, hemos sido llamados a avanzar el reino de Cristo, hermanos. Dice Mateo capítulo 16 que las puertas del Hades no van a prevalecer. E imaginamos que las puertas del Hades, cuando leemos este texto, yo siempre pienso que imaginamos una casa que está siendo golpeada y nada más vemos cómo todo cae, un poco de polvo, se agrieta, pero no se va a caer porque Dios lo prometió. No es la imagen. La que ataca es la iglesia. Dicen las puertas del Hades. No dice las puertas de la iglesia van a prevalecer. Dice no, las puertas del Hades no prevalecerán. La que ataca es la iglesia. La que lucha es la iglesia. Hermano, hay una batalla, crean, hay una batalla. Hay un evangelio afuera que proclamar. Hermano, ¿eres parte del ejército de Cristo? ¿Eres parte del ejército de Cristo? No te digo que si estás enlistado en el ejército de Cristo, no. Estás blandiendo la espada del evangelio para herir a los pecadores, para que busquen a su Salvador. Hermano, ¿estás activo? ¿Eres un soldado activo o ya te retiraste? Hermano, ¿estás luchando con tu iglesia local? Gloria a Dios, ayer éramos un grupo nutrido en las calles. Creo que fuimos como 10 o 13 o más. Gloria al Señor. Pero hermanos, pienso que somos más que pueden estar allá afuera. No creo que todos pueden estar allá afuera. Hay mamás que tienen que cargar 3 chiquitos y es difícil. No pienso que todos deben estar afuera, pero pienso que sí más de los que van. Hermano, ¿estás blandiendo la espada? ¿Estás saliendo con tu iglesia a avanzar el reino de las tinieblas? ¿Avanzar el reino del Señor Jesucristo? Hermana, saca tu espada. Aún en esos lugares, si eres impedida a ir al centro, al salir al hospital con los demás, a ir al albergue, si eres impedida a ir a esos lugares, hermanas, camina con tu espada, alerta para ver a quién puedes herir allá afuera. Y usa para que el reino de Cristo avance en estas
en medio de esta oscuridad. Hermanos, nos quejamos de nuestro mundo y nos quejamos de esto y nos quejamos de nuestro estado y hermanos, solo hay una esperanza para todas nuestras necesidades aquí en la tierra: que el Evangelio de Cristo reine, que el Evangelio de Cristo prospere. Oh hermanos, que ese texto nos anime a luchar la batalla. Seamos fieles, no adornemos el Evangelio, no le pongamos más, prediquemos fielmente la palabra. Y hermanos, la iglesia avanzará y prosperará. Iglesia del Señor, levantémonos en armas. La hora viene que ya no habrá guerra porque Cristo vencerá a los enemigos. Pero hoy es día, hermanos, de alcanzar a los enemigos para que se rindan a Cristo. Que el Señor obre con su palabra en nuestros corazones.